De terrorismos a terrorismos. 10. El imperio contraataca. 1. Todo sea por el petróleo. Porque sin petróleo no podemos vivir. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Este tipo de terrorismo es con mucho un terrorismo ad hoc, cómodo para los Estados Unidos. Es el enemigo que prefieren para contragolpear. Ese terrorismo en boga se caracteriza por su invisibilidad. Se presenta como amorfo y difuso, ocultando en las sombras a sus autores intelectuales y materiales y con más razón a sus patrocinadores, de por sí favorecidos por una situación que va en favor de la actitud cobarde del que arremete desde el poder utilizando sicarios y obrando con la acostumbrada premeditación, alevosía y ventaja propia de tales actos criminales contra los cuales las víctimas no tienen posibilidad de defensa, dejando las interrogantes abiertas a las sospechas inconfirmadas desde que la autoría de los atentados no son reivindicados de manera convincente. Los criminales pueden ser los obvios, los evidentes, los grupos de extrema izquierda, los separatistas o los fundamentalistas, u otros grupos de extrema derecha, o las peores mafias de traficantes de armas y de narcos, como también pueden estar siendo manipulados por la mano negra oculta del imperio y sus aliados, que no por nada conforman los servicios secretos más eficaces del mundo. La CIA, el M-16 y el Mossad tienen capacidad para involucrarse en cualquier movimiento subversivo en cualquier lugar del mundo, actuando con infiltrados, dejando hacer, dejando pasar cuando les conviene, o ellos mismos convirtiéndose en los instigadores del acto terrorista desde la clandestinidad insospechada que les otorga su posición privilegiada, tecnología y recursos inigualables. Como quiera que sea el caso, el resultado es que el terrorismo clandestino le hace el juego al sistema y justifica la violencia institucional del imperio, misma que comienza por generar las peores injusticias que se procrean en el funcionamiento normal del sistema capitalista, responsable de la extrema desigualdad que lacera a la humanidad. Desigualdad extrema que día con día se va incrementando ante las crisis económicas, pero creándose una situación orwelliana in hoc, en la que el propio establishment es el responsable de utilizar el terror para amedrentar tanto a los no alineados como a los subordinados, manteniéndolos como aliados en contra de este enemigo sin rostro que aparecerá cuando sea oportuno reavivar la guerra antiterror. O de otro modo, o están con nosotros o están con los terroristas, o lo que es lo mismo, alinearse con los buenos y contemplar las guerras santas de revancha que estos realizan, apoyándolos en lo que pidan, o contemplar sin oponerse o hacer nada efectivo para evitar cómo realizan la guerra para después hacer los negocios, estando la ONU como un eficaz organismo internacional, dado que también es dominada por el imperio con sus cuotas regateadas y su poder de veto. Planeando de occidente hacia el oriente, abarcando el paralelo 34, del paralelo 34 al 41, las aves de rapiña vuelan hacia los Balcanes y de ahí prosiguen por Armenia y Georgia hacia Azerbaiyán, trazando las primeras rutas de los pipelines que apuntan hacia el país de la Gran Máquina, y de Levante siguiendo su vuelo carroñero rumbo al Asia Central. Cuando el Junior llega a la Casa Blanca, Unokal vuelve a la carga y reinicia negociaciones con los talibanes, presionándolos y amenazándolos para que consientan en realizar el oleoducto o se atengan a las consecuencias. La alianza angloamericana British Petroleum Amoco Unokal parece ser, a final de cuentas, la favorecida con la realización del codiciado oleoducto. El gran oleoducto sería de 1.680 kilómetros y costaría aproximadamente 2.500 millones de dólares. La alianza también incluye a Delta Oil Company, del conocido magnate tranza Bin Mahouz. Y como invitado especial llaman a Enron, para que el paquete de las fieras se haga posible.
Los grandes consorcios recién fusionados se hacen presentes para repartirse el pastel de chapopote. En lo que el intento de Bridas, petrolera argentina, que contaba con el apoyo irrestricto del gobierno privatizador, también a lo mafioso de Menem, que pujaba por quedarse con el negocio a principios de la década pasada, tanto en Turkmenistán como en Afganistán, estaba destinado al fracaso, porque como peso liviano no podía contender en contra de los pesos pesados, y menos si estos contaban con el apoyo del gran monstruo norteamericano. Por lo que a Bridas, a fin de cuentas, no le quedó otra sino vender el 60% de sus acciones a la American Oil Company, Amoco, en 1997, petrolera norteamericana que en 1998 se fusiona con la British Petroleum para crear una de las más grandes transnacionales del orbe, habiendo para entonces un convenio de por medio con Unocal para construir un oleoducto igual al que ya inauguraron en 1999, el que va de Bakú a Subsa, Azerbaiyán, Georgia, y termina en Pivdeni, Ucrania, protegido por la UAM, siendo similar el caso que pretenden realizar en Afganistán. BP, Amoco, Bridas y Unocal procurarán efectuar una alianza para concretar la explotación y los gasoductos. Si no, véase quiénes son sus asesores. Zbigniew Brzezinski por Amoco y Henry Kissinger por Unocal, oligarcas plutócratas a quienes hay que aunar a Alexander Haig, ex jefe de la OTAN, efímero secretario de Estado que se dedica a los negocios desde 1981 y conoce muy bien al presidente Niyazov, Separmurad Niyazov, presidente de Turkmenistán, sobre cuyo petróleo van. A John Marseca, ex representante de Estados Unidos ante la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, quien tuvo a su cargo el explosivo asunto del Alto Karabaj, región que se disputa en Armenia y Azerbaiyán, y es también experto en la problemática de Asia Central, y finalmente a Robert Oakley, ex embajador norteamericano en Pakistán, quien fue el enlace con la resistencia afgana contra la invasión soviética y Washington. ¿Querían más oligarquía vinculada al negocio petrolero? Empresas oligarcas que actúan sin escrúpulos y son capaces de cualquier cosa con tal de realizar sus negocios. Para ellas todo se vale, con tal de implantarse en una zona y apoderarse de pozos y mercados. Ya no es un secreto que en África las grandes transnacionales petroleras contratan a mercenarios para abrirse paso y afianzar su supremacía. A los talibanes hay que verlos como a un engendro neto del islamismo fundamentalista patrocinado por la Casa Real Saudita y el gobierno pakistaní, operando en un entrecruce de intereses con el imperio. Educados en madrasas de dos exaltadas y similares corrientes fundamentalistas, los deobantíes y los wahabitas son fruto acervo del fanatismo. Desprovistos de una concepción de Estado-nación, los talibanes tienen un conocimiento sumario del Islam, alimentada por una interpretación extrema y perversa del Islam deobantí. Su creencia se reduce a una interpretación restrictiva y oscura de la Sharia, que no tolera ningún debate ni oposición. Sin duda, feroces guerreros que, apoyados militarmente por Pakistán, ideológica y financieramente por los wahabitas sauditas, y contando con la venia, lo que se tradujo también en apoyo material de los estadounidenses, y no olvidemos al rey del terror, que también los estimulaba y ayudaba. Se explica el que pudieran dominar en 4 años el 80% del territorio afgano. Pero por la propia exaltación ideológica con que los crearon, nunca pudieron ser aliados cómodos para los imperialistas, sino que fueron cuervos salvajes, por lo que al imperio también terminan por resultarle un estorbo. El 11 de septiembre los volvió prescindibles. La guerra en Afganistán, qué vergüenza para la humanidad, significó que la superpotencia destrozara a uno de los países más pobres del mundo, y todos felices y contentos en el mundo controlado por la telepantalla.
Los mercaderes de la muerte también, por supuesto, realizaron pingües ganancias. No había rival enfrente para una auténtica guerra, por lo que los talibanes serían rápidamente derrotados, quedando lugar, sí, para una guerra de guerrillas. Y Osama y el mulá Omar, bien gracias. Cuando la victoria era un hecho consumado, la dirigencia imperialista ordenó desviar la atención de la supuesta causa de la invasión. Aún continúan buscándolos. ¿Puede haber una historia más ridícula a la par de infame, tragicómica y a la vez macabra? Tras la victoria, el gobierno instaurado por Washington designa a un ex colaborador de UNOCAL en la presidencia, Hamid Karzai. En realidad, desde mediados del decenio de 1990, Hamid Karzai fungía como consultor y encargado de cabildear en favor de UNOCAL en las negociaciones con los talibanes. Su designación, visiblemente para favorecer al gigante petrolero, había sido avalada por la comunidad internacional en la conferencia de Bonn, realizada en noviembre de 2001, realizada bajo auspicios de la ONU. De acuerdo con el periódico saudita Al-Watan, Karzai ha sido un agente secreto de la CIA desde 1980. Casualmente, el enviado especial de Bush a Kabul, Salmai Khalilzad, también había trabajado para UNOCAL. Desde luego que esta guerra no fue por petróleo. Bush II lo dijo. Y pareciera ser que la estrategia del imperio ahora consiste en designar a pequeñas compañías para que se encarguen de hacer las gestiones de construcción del gasoducto, siendo que detrás de ellas están los grandes consorcios. De esta manera, detrás de las menores, Kahase Energy y Caspian Energy Consulting, está involucrado la British Petroleum Amoco, pues el fulano que aparece como presidente de Caspian fue asesor de British Petroleum Amoco en Asia Central, sujeto que a su vez está relacionado con el George Soros Open Society Institute, la CIA y la Fundación Heritage, círculo de oligarcas imperialistas republicanos. En lo que concierne al otro negocio, en Afganistán tenemos que el incremento del cultivo de opio y su transformación en heroína contó con el impulso de la CIA en los tiempos de la guerra contra la Unión Soviética, con el propósito de financiarla. Si en 1979 en Afganistán se producían alrededor de 200 toneladas de opio, en 1994 eran 4.000 toneladas. Tras la expulsión de los soviéticos, los mujahidines siguen protegiendo y fomentando el cultivo, puesto que es la forma más fácil de obtener dinero en grandes cantidades para pertrecharse. Y todavía más, el dictador de Pakistán, Zia-ul-Haq, quien murió en un extraño accidente de aviación, obtuvo entre 100 y 200 mil millones de dólares en el mercado negro del narcotráfico y demás empresas gangsteriles, gracias a las cuales financió su programa nuclear. En junio del 2000, el mulá Omar prohibió su cultivo en Afganistán, para pronto volverlo a permitir, puesto que requieren de divisas para continuar armándose y apoyando a los rebeldes que guerrean con las exprovincias soviéticas. En 1995, el director de la CIA para el sector de Afganistán, Charles Cogan, admitió que había sacrificado la guerra contra la droga en el altar de la Guerra Fría. Dijo: nuestra misión consistió en causar el mayor daño posible a los soviéticos. No teníamos ni los recursos ni el tiempo suficiente para dedicarnos a la investigación del tráfico de estupefacientes. Creo que no debemos pedir perdón por ello. Cada situación tiene sus imponderables. El objetivo principal se cumplió. Los soviéticos abandonaron Afganistán y desde entonces el negocio con la heroína no hace sino incrementarse, logro de la libertad que la CIA otorga. En la actualidad, el negocio del opio vuelve para florecer. Los señores feudales que dominan ciertas regiones en Afganistán ya se encargan de reactivarlo, contando con el beneplácito de los gringos y de su títere, puesto que, como ya sabemos, junto con las armas y el petróleo, componen la tríada del negocio lucrativo que promueve el capitalismo degenerado. De ahí el que también sea necesario democratizar a Irak para incluirlo en la órbita del tráfico. Conociendo lo que son, lo que hacen y para qué lo hacen, no tiene nada de extraño
que con el gobierno títere de Hamid Karzai y con los señores feudales, la producción del opio se disparase, triplicándose su precio en Afganistán. O sea, que se incrementó la producción y el precio para favorecer al narcotráfico. A principios del 2002, el precio en dólares por kilo era casi 10 veces más alto que en el año 2000. De acuerdo con la UNDCP, el cultivo de amapolas incrementó 657% en 2002 en relación con el récord de 2001. Vénganos tu reino del libertaje, señores de la guerra y de las drogas.